4 policías heridos y 2 personas capturadas dejó el enfrentamiento entre la policía y habitantes de un sector de Aranjuez en Medellín durante un operativo de control en el sector. Según la policía, a las 2:30 de la tarde de este domingo, los agentes del cuadrante llegaron con la intención de frenar el consumo de licor en la vía pública. Sirvo café en una taza de homicidios. El país está polarizado, bajé los vidrios. Yo voy descamisado y en gavilla. Cada Navidad parece dirigida por Víctor Gaviria. ¿Pa' qué zapatos si no hay casa? Clasistas que piensan que la gente pobre es una raza. A las 2 empieza la aquelarre. Si está soltero corra antes de que le hagan el amarre. Baños de ruda y agua fría, gomelos tienen terapeuta. Aquí abajo todo es brujería. Qué ganas de buscar pelea. El conflicto armado en Colombia es una confrontación prolongada entre el Estado, grupos guerrilleros, paramilitares y organizaciones criminales con raíces de la desigualdad social, lucha por tierra y control de economías ilegales. Ha generado violencia, desplazamiento forzado y una crisis humanitaria que se ha prolongado a lo largo de los años. Entenderlo es clave para reconocer sus causas, impactos en la sociedad, necesidad de soluciones basadas en justicia, reparación y paz. Solo con un conocimiento podemos construir un futuro sin violencia. El origen del conflicto. El conflicto armado en Colombia tiene sus raíces en la lucha por la tenencia de la tierra. Durante décadas, la economía del país dependía de la producción agrícola, pero la distribución desigual de la tierra generó conflictos entre terratenientes y campesinos. Como respuesta, en las primeras décadas del siglo XX, surgieron ligas campesinas apoyadas por partidos de izquierda, como el Partido Socialista Revolucionario y el Partido Comunista Colombiano. Figuras como María Cano y Jorge Eliezer Gaitán defendieron los derechos de los trabajadores, pero sus esfuerzos fueron insuficientes ante la violencia creciente. Un claro ejemplo, y en el contexto de la lucha por mejores condiciones en la vida rural, en el año de 1928 en Ciénaga Magdalena fueron asesinados un número indeterminado de trabajadores de la United Fruit Company. Ellos habían organizado una huelga para reclamar mejores condiciones laborales y la reivindicación de sus derechos laborales. Este acontecimiento se conoce como la masacre de las bananeras. El PSR, Partido Socialista Republicano, apoyó la huelga de los trabajadores, pero ante el desenlace de los hechos, sus dirigentes terminaron presos. Jorge Eliezer Gaitán, miembro de la Cámara de Representantes, viajó hasta la zona para investigar el incidente y denunció la masacre al regresar a Bogotá. Como consecuencia, Gaitán tuvo el respeto y el apoyo de los trabajadores. El Bogotazo y el inicio de las guerrillas. En 9 de abril de 1948, Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado en Bogotá. Su muerte desató una ola de violencia conocida como el Bogotazo, que evidenció el profundo conflicto social y político del país. Como resultado, varias organizaciones campesinas se armaron para defenderse de las persecuciones, y durante los años siguientes, las mismas agrupaciones evolucionaron hasta convertirse en guerrillas organizadas. Principales actores del narcotráfico y paramilitarismo. La década de 1980 generó el auge del narcotráfico en Colombia. Los carteles de Medellín, Cali y Norte del Valle fortalecieron su poder mediante la violencia, enfrentando entre sí y contra el Estado. En respuesta, terratenientes y empresarios crearon grupos paramilitares para combatir la guerrilla, financiados con dineros del narcotráfico y otros sectores privados. Los principales actores de este conflicto han sido guerrillas, paramilitares y fuerzas militares. Las FARC y ELN luchaban por imponer su ideología, mientras que los paramilitares, dirigidos por Carlos Castaño Gil, organizados en las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, actúan como referencia de choque contra las guerrillas. Impacto en la población civil. El desplazamiento forzado ha afectado a millones de colombianos, obligándolos a abandonar sus hogares en busca de seguridad. Las desapariciones forzadas, las masacres y violencia entre comunidades indígenas y campesinas ha dejado heridas profundas en la sociedad. Proceso de paz y panorama actual. El gobierno de Juan Manuel Santos afirmó acuerdo con las FARC, logrando la desmovilización de miles de combatientes. Sin embargo, el conflicto no ha desaparecido por completo. El ELN sigue activo y los dirigentes de las FARC, junto con otros grupos criminales organizados, continúan disputándose el control de las economías ilegales. Actualmente los desafíos persisten, la violencia continúa en muchas regiones del país, lo que demuestra que la paz aún no es. En este punto me gustaría profundizar sobre la historia de los paramilitares y su máximo representante y casi fundador y creador, Carlos Castaño Gil. Los paramilitares en Colombia surgieron en los años 80 como grupos armados ilegales, inicialmente financiados por terratenientes, narcotraficantes y sectores del Estado para combatir a las guerrillas. Recordemos que los padres de Carlos Castaño Gil fueron secuestrados y asesinados debido a la guerrilla del ELN. Esto lo menciona en su libro Mi Confesión, escrito por el mismo Carlos Castaño. Carlos Castaño, junto a su hermano Fidel Castaño, empiezan a cobrar por protección a los terratenientes de la zona para así evitar los chantajes y las extorsiones de las FARC
o guerrillas del ELN. En 1997, varias facciones se unieron bajo las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que se volvieron un actor clave en el conflicto, cometiendo masacres, narcotráfico y desplazamientos forzados. Se desmovilizaron finalmente entre el 2003 y 2006, pero estructuras similares heredadas aún persisten en la zona. Por último, Carlos Castaño Gil fue un líder paramilitar y fundador de las AUC. Bajo su mando, las AUC crecieron en poder y brutalidad. En el año 2004 fue asesinado por sus propios hombres tras de acuerdos internos, supuestamente por una postura en contra del narcotráfico. Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con el sargento John Jairo Garzón en un segundo retiro de la Policía Nacional. Buenas tardes. Para empezar con la entrevista, para usted desde su experiencia de 20 años, ¿cómo ha ido el conflicto armado en Colombia? A ver, pues fue funcionario efectivamente, como tú lo dices, hijo, fui funcionario activo de la Policía Nacional por 22 años, de los cuales le entregué a los grupos operativos aproximadamente 5 años en el desarrollo de las operaciones de la recuperación de la seguridad democrática en el primer periodo del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde se buscaba precisamente recuperar la seguridad en aquellos territorios donde habían sido ocupados por la guerrilla. En ese sentido, pues pude combatir de manera directa en nombre de la policía, inclusive en operaciones que se desarrollaron con el Ejército Nacional en el departamento de Antioquia, en Nariño, en Chocó, en Cauca, operaciones de confrontación directa en el desarrollo del conflicto armado que se vivió entre el 2002 hasta aproximadamente el 2006, 2007 y 2008. ¿Cree usted que el conflicto armado en Colombia aún se desarrolla? Sí, claro, efectivamente el conflicto armado aún continúa. Cabe recordar en estos momentos que el conflicto armado debe ser reconocido por el derecho internacional humanitario, en donde, si bien es cierto, hay unas estructuras que han empezado a desmovilizarse y que están dentro de procesos de reinserción y de diálogos de paz, existen otras como el ELN que aún siguen sembrando el terror, siguen adelantando actos criminales, en donde los más afectados siguen siendo la población civil. En ese sentido, el conflicto en Colombia, desde mi criterio, podría yo decir que ha cambiado, que se ha transformado, porque existen otras bandas criminales, inclusive grupos armados de organizaciones residuales conocidos como GAOR, que ahorita buscan ese reconocimiento para poder ser incluidos dentro del conflicto armado con un solo fin, ¿no? Y es buscar el reconocimiento como partido político y hacer incidencia en la vida política del pueblo colombiano. Muchas gracias.